El mundo en general está desesperado. Quizá muchos no lo dicen o muchas veces lo decimos a través de memes, redes sociales, etcétera. El mundo está dolorido, hay mucho dolor, hay guerras, hay dificultades económicas, muertes, accidentes, enfermedad, relaciones frívolas, trabajos absorbentes y tantas cosas. Parece que a veces la vida no tiene sentido, no tiene propósito. Muchos se levantan por la mañana solo por costumbre. Si a la mayoría de las personas le preguntas, ¿y tú por qué vives? ¿Para qué trabajas? Muchos ni siquiera saben por qué se levantan por las mañanas. Y esto lleva a que no tengamos motivación. Pero cuando se nos juntan problemas, viene algo peor porque no podemos ni siquiera pues continuar con esta costumbre o con este ritmo de vida. Aún los cristianos podemos perder la esperanza, nos sentimos llenos de dificultades a veces y exclamamos como el profeta al que llamaban de apodo, hay terror por todas partes. Cuando veían a este profeta se burlaban de él y le decían, ahí viene, hay terror por todas partes. Y a veces nosotros también así nos sentimos. Necesitamos esperanza, necesitamos una esperanza verdadera, firme, eterna, una esperanza inconmovible. Una esperanza que vaya más allá de cumplir nuestros deseos o sueños o de tener una vida fácil. La Biblia habla de esta esperanza, pero como una seguridad. Uno de los textos que nos provee de esta esperanza es el libro de este mismo profeta, Jeremías 29. El versículo 11 se ha hecho muy popular porque dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es un texto muy popular y es un texto que nos dice, yo tengo planes para ustedes, aunque ustedes se sientan mal o en una situación complicada, yo tengo planes de esperanza. Y como nos había comentado la hermana Leti en su testimonio de su hermana, a veces parece que tenemos una pared enfrente. Ella literal tenía una pared enfrente. Para nosotros o nuestros aconsejados pueden ser paredes de problemas, un hijo rebelde, el sentimiento de inutilidad, el dolor de una pérdida. ¿Y qué podemos hacer si tenemos un muro enfrente? Algunos dijeron, pues saltarlo, pero pues no tenemos las capacidades de saltar. Otros dirían estrellarte contra la pared una y otra vez hasta abrirte la cabeza como un chivito. Nuestra esperanza está en aquel que atraviesa las paredes. Juan 20:26 es un pasaje de esperanza. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Nosotros confiamos en aquel que atraviesa las paredes. Jesús puede atravesar cualquier muro y estamos hablando de problemáticas, de dificultades y darnos la paz que solo Él puede dar. La esperanza cristiana no es otra más que Dios mismo. Tener esperanza en Dios es bendición, descanso, seguridad, salvación y un futuro en Él. Esto no según nuestros parámetros o nuestra vista corta de una vida fácil. Romanos 15:13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cualquier problema que enfrentamos, estamos llenos de esperanza, pero no por nuestras propias fuerzas o porque nuestra capacidad de cumplir ciertas cosas, sino por Dios mismo en nosotros. Al confiar en Dios, podamos continuar adelante, no importa si estamos en una situación fácil o en una situación muy difícil. Algunos versículos nos van a animar a esto, a confiar en Dios. Recordemos que toda adversidad y aún los tiempos buenos son como un jalón para volver a ver a Dios. Y les voy a decir algunos versículos para que me ayuden a buscar. Me van levantando la mano, me dicen yo lo busco. Jeremías 17:17, la Yo, hermana Melba, Lamentaciones 3:21 y 22, la hermana Leti, Salmo 71:5, la hermana Migdalia, y por último, 1 Corintios 15:19. yo. Selene. Estos textos nos van a recordar qué es nuestra esperanza, a dónde debemos de voltear en tiempos complicados, sea la adversidad por la que estemos pasando,
Empezamos con Jeremías 17:17. Libro de Jeremías pues es muy impactante porque es con el que empezamos. Hay terror por todas partes, pero también un futuro y una esperanza, y ahora nos va a decir qué tenemos que hacer. Jeremías 17:17. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Entonces, habla del refugio en el día difícil, ¿verdad? Entonces, tenemos que confiar en el Señor. Lamentaciones 3:21 y 22. Espérame. Lamentaciones, ¿qué me dijiste? 3:21 y 22. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Confiar en Dios, en sus misericordias. Salmo 71:5. El micro 71 que 5. El micro no se oye por ahí, hermana. Ahí voy. Sí. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Entonces, esperanza. ¿Qué es la esperanza? Dios mismo, no algo que vaya a pasar, no una situación que vaya a cambiar, Dios mismo. Y 1 Corintios 15:19 este versículo nos está diciendo como el negativo de la esperanza. ¿Qué dice? 1 Corintios 15:19. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Nos está hablando de que nuestra esperanza es eterna. Si nuestra esperanza fuera solo para esta vida, pues qué dignos de conmiseración seríamos, porque nuestra esperanza sería solo para esta vida, pero nuestra esperanza en Cristo es eterna. Tito 2:13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este texto también nos recuerda quién es el fundamento de nuestra esperanza. Cristo. Tito 2:13. Quien ha vencido la muerte, los poderes de este mundo, de la carne, del diablo. Colosenses 2:13 al 15 nos recuerda, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló públicamente, exhibiéndolos en el desfile triunfal. Y podemos decir, bueno, Jesús venció, pero ¿y yo qué? Y entonces podemos recordar, Jesús nos ha dado su victoria. 1 Juan 5:4 y 5 nos dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En medio de los peores momentos podemos decir entonces, como el apóstol Pablo, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y aquí viene otra vez, ¿qué es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria? ¿Quién es nuestra esperanza? Para nosotros la esperanza no es una vida sin sufrimientos, millonarias, bien tranquilas en casa, no. Nuestra esperanza es Cristo. Como iglesia tenemos la mayor de las riquezas, que es Cristo. Los que no conocen a Dios viven sin esperanza. Como yo les decía, si ustedes le preguntan a una gente normal que no va a la iglesia, que no cree en Cristo, o que dice que cree en Dios, pero no se acuerda muy continuamente de Él, ¿tú por qué te levantas en las mañanas? ¿Por qué vas a trabajar? Muchas veces la motivación es la familia, pero por ejemplo, si le preguntan a alguien de mi edad que no tiene hijos, que no tiene esposa, muchas veces no saben ni por qué se levantan por las mañanas. Y como les decía, los cristianos también vivimos temporadas desesperanzadoras. ¿Por qué? Porque perdemos la perspectiva bíblica de la vida. Claro,
Vienen los problemas y nos abruman y nos tapan la vista. Por eso necesitamos obedecer como cristianos y los que no son cristianos también. Colosenses 3, 1 y 2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando vienen los problemas nos abruman y no nos dejan ver lo del cielo, lo celestial. Recordemos el cielo en la Biblia, sí habla de este cielo azul que yo ahorita estoy viendo, pero más habla del cielo como la parte espiritual, ¿verdad? Como aquello donde está Dios, lo que no se ve. Entonces aquí nos está diciendo, no dejen que sus problemas, que sus dificultades les nublen la vista. Pongan su vista en lo celestial. Con la esperanza en Dios, de que Dios va a darle sentido aún a lo más tremendo que estemos viviendo, Dios le da sentido y lo usa para nuestro bien. Recordemos a Dios como cincelando ahí en el martillo, en el corazón, diciendo, bueno, esto es para que tú seas mejor, para mi gloria. Todo tiene un propósito. Esa travesía desesperanzadora la sufrieron los discípulos cuando se olvidaron de Jesús. Nosotros cuando se nos olvida Jesús y que Dios es lo máximo, eso nos pasa. Jesús les dijo 1000 veces, voy a resucitar. Pero ¿qué pasó cuando se murió? Todos se fueron y tuvieron bastante miedo. Tuvieron estos días, a ellos no les duró tanto, pero a lo mejor 2, 3 días donde estuvieron súper desanimados. Y entonces Jesús les encontró y les dijo, yo soy su esperanza. Recuerden que iba a resucitar, pues sí resucité. Y entonces, cuando a nosotros nos pase esto de estar abrumados por situaciones difíciles, por problemas, recordemos, Jesús es mi esperanza. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos leyendo y estudiando la Biblia? Entre más tiempo pasamos leyendo y estudiando la Biblia, más grande será nuestra esperanza. El Salmo 119, 114 nos dice, tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Si no leemos la Biblia, pues los problemas nos van a nublar más y más y más y más la vista y no vamos a poder ver a nuestra esperanza, se nos va a olvidar. De por sí que con el ajetreo de la vida cotidiana se nos olvida. Si no leemos la Biblia, más. Nos sentimos abrumados, te sientes profundamente triste. Hay 3 puntos para avanzar en la esperanza. Y estos los tenemos que recordar, especialmente cuando estemos platicando con alguien que esté pasando por problemas, por dificultades, por situaciones complicadas, por alguien que esté desesperanzado. 3 puntos para avanzar en la esperanza. El primero, intima con Dios. Ahorita les hablaba de Jeremías 29, 11, que es, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fin que esperas. Pero el verdadero tesoro no es Jeremías 29, 11. El verdadero tesoro es Jeremías 29, 13, que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este texto es el tesoro verdadero de este capítulo y nos dice, búscame, búscame. Cuando estés en dificultades, y este texto es para los que creen y los que no creen, busca al Señor. Esta es una señal para llevar a otros o para llevarnos a nosotros mismos a leer la Biblia, a orar, a asistir a reuniones de la iglesia, para cantar alabanzas, para meditar, para estar cerca, íntimos con Dios. Es difícil, sí, porque si estamos atravesando por una situación difícil, lo que menos queremos es ir a la iglesia, que nos digan, que nos juzguen. Lo que menos queremos es ponernos a leer la Biblia, es tal vez algo que no queremos hacer, pero Dios nos está diciendo, acércate a mí, búscame, como dice Jeremías 29:13. El segundo punto para avanzar en la esperanza es hablarle a tu alma. La base para esto es el Salmo 42:5. Y el rey David se decía a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A veces nos tenemos que regañar a nosotros mismos o consolarnos a nosotros mismos o animarnos a nosotros mismos. Cuando ahorita estamos hablando del consejo, Dios nos va a usar para hablarle a otros, pero a veces también nosotros necesitamos esta motivación. Y entonces,
Como les digo, tenemos que hablarnos a nosotros mismos. El salmista se preguntaba, ¿por qué te abates? Espera en Dios. Todos necesitamos el evangelio, todos los días. Así que a la primera persona que hay que predicarle el evangelio es a uno mismo, al del espejo, y decirnos, como les digo, nos levantamos en modo obras y poner el clic modo gracia. Ahora le vamos a decir, me levanto en modo por mí, por mis fuerzas, por mi control. Vamos a cambiar el switch y vamos a poner, me levanto por Dios que es mi esperanza, por Cristo que es mi Salvador. Y alentarnos a vivir por Dios, ¿verdad? Alentarnos a que nuestra esperanza y nuestra motivación es Dios. Y el tercer punto para avanzar en la esperanza es mantener los ojos en la meta, el gran amor de Dios. Base Romanos 5, 3 al 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esta esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Todos enfrentamos problemas, algunos unos más chiquitos y otros unos problemas mucho más grandes, pero en cada uno de los problemas debemos de recordar que Dios está trabajando en nosotros para fortalecernos, para hacernos más como Cristo y como dice el texto, para darnos esta esperanza segura que no va a terminar en desilusión, sino que continúa aún más allá de esta vida. Y como garantía tenemos al precioso Espíritu Santo. Entonces, estos son 3 puntos para continuar o para aumentar la esperanza. Ahora, viene algo desafiante y es Romanos 12:12. Cuando yo estaba leyendo esto dije, wow, qué difícil. Y dice, alégrense en la esperanza, muéstrense pacientes en el sufrimiento y perseveren en la oración. Pensando en estas 3 órdenes es alegrar, mostrar paciencia y perseverar en la oración. Cuando uno está en problemas, pues normalmente, al menos los cristianos, pues sí oramos. Perseveramos con paciencia, pues sí, ahí vamos, ¿verdad? Decimos, Señor, ahí voy. Pero la primera exhortación, alégrense. Hoy, como que está difícil, alegrarnos en medio del dolor. Pero nos está diciendo alégrense en la esperanza. Claro, no es como la alegría de este mundo o como estar riéndonos a carcajadas o con la sonrisa en el rostro, sino es una alegría profunda, una certeza de confianza en Dios y no en nosotros mismos, en que las circunstancias tal vez van a continuar de una manera no tan agradable, pero que Dios está con nosotros. Y entonces Romanos 15:13 nos dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. No es una alegría que va a salir natural de nosotros. Es una alegría, es un gozo y es una paz que viene por el Espíritu Santo al darnos esperanza. Al confiar en el Dios de la esperanza, nuestra fe va a crecer y nuestro gozo va a estar en esa esperanza, en que Dios va a obrar aún en medio de la dificultad. Vamos a desbordar de la esperanza. ¿Cómo la esperanza bíblica nos debe hacer sentir? Dice Romanos 8:28, felices de que confiamos en que la obra de Dios se hará en cualquier circunstancia para nuestro bien, pero para su gloria. Efesios 1:1 nos dice la feliz seguridad de que al final, aún las circunstancias más difíciles de la vida tendrán sentido. Romanos 15:13, como veíamos ahorita, una mayor medida de gozo y paz. Y por último, Isaías 40:31. ¿Alguien me puede ayudar a buscar Isaías 40:31? Este texto me llamó mucho la atención porque dice mayor grado de fuerza y resistencia frente a las perspectivas abrumadoras. Yo no sé si últimamente se han sentido cansadas, agobiadas, que ya no pueden más. Fíjense lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Y este texto yo esta semana lo viví, mi mamá está en silla de ruedas y como que ella dijo, fui corriendo a la puerta y yo me quedé pensando, ¿cómo corriendo si está en silla de ruedas? Pero luego leí este texto y dije, pues es que el Señor les da nuevas fuerzas y pueden correr y no se fatigan a los que están en el Señor. Así que la esperanza en Dios es decirle no al temor y decirle sí al Señor, creyendo que Él hará lo que ha planeado para nuestro bien y su propósito. No sé cómo ven su vida, pero yo que ya llevo 21 años con Cristo, no son muchos para algunos, pero personalmente después de ciertos momentos de dificultad, Jesús es mucho más querido, mucho más dulce, mucho más cercano para mí ahora que hace 20 años que lo conocí personalmente por primera vez en mi adolescencia. Cuando sea mayor, yo espero haberlo probado mucho más, especialmente en momentos de dificultad. Hoy Jesús es mi verdadero amigo, mi fortaleza, mi amado cuando lo alabo, mi justicia cuando he pecado, mi pastor cuando ando extraviada. Él me anima y me dice, alégrate en la esperanza, y eso hago. Pero como hemos visto, Jesús se vuelve más precioso en las dificultades. Y esto solo se puede experimentar en las dificultades, ¿verdad? Porque en los tiempos felices, pues podemos recordar. Y entonces esta belleza de Cristo en nuestras vidas va aumentando. También la alabanza en las dificultades, leí en la semana, es algo que no vamos a poder hacer en el cielo. Entonces aprovechemos, porque aquí pues nos va a doler la rodilla y vamos a alabar al Señor, pero allá en el cielo no se puede alabar a Dios con dolor de rodilla, ni con dolor de cabeza, ni con ninguna preocupación. Aquí sí, y entonces aprovechemos para adorar a Dios en medio del dolor. Ahora, ¿cómo transmitimos esperanza? Muchas veces pensamos que solo podemos transmitir esperanza por medio de palabras, pero también es cómo llevamos nuestra vida. Y aquí les quiero leer una historia. Dice que allá por 1967 el misionero Doug Nichols cayó enfermo mientras servía en la India. Tuvo que pasar varios meses en un sombrío sanatorio para tuberculosos. Mientras estaba internado, intentó repartir tratados evangélicos a pacientes y a los médicos, pero ninguno de ellos los aceptó. Como es comprensible, Doug se desanimó, estaba enfermo, débil, solo y desilusionado porque nadie quería escuchar. Comenzó a sentir que su esperanza se desvanecía. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, se despertó tosiendo. Al otro lado del pasillo vio a un anciano que trataba de salir de la cama para ir al baño. Demasiado débil para incorporarse, el hombre cayó hacia atrás en la cama, llorando y exhausto. Aunque él mismo estaba débil y enfermo, Doug se levantó de la cama. Con una sonrisa lo ayudó a pararse y lo llevó por el pasillo hasta el sucio y maloliente baño, y luego lo regresó a su cama. El anciano sonrió y le agradeció en su idioma. A la mañana siguiente, otro de los pacientes despertó a Doug con una taza de té humeante y le pidió un tratado. Luego, otros pacientes le pidieron folletos. Incluso las enfermeras y un médico le pidieron uno. En el curso de los días siguientes, varios pacientes y miembros del personal entregaron su vida a Cristo. La situación cambió debido a la sacrificada generosidad de Doug en medio de la noche. La esperanza de Doug había sido restaurada y con ella el gozo y la paz. Durante el resto de su convalecencia, aquellos sombríos pasillos y aquellas habitaciones se transformaron gracias a la esperanza que la gente encontró en Cristo. Y esta historia nos dice que no solo son palabras, no solo son papelitos, sino que es nuestra actitud misma. Aún en medio de situaciones desesperanzadoras, de situaciones difíciles, ayudemos a otros, apoyemos a otros. Si Dios nos ha consolado, estamos siendo capacitados para consolar a otros. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a otros a la esperanza? Si ustedes ahorita en lo que yo estoy hablando están pensando en alguien que está enfermo, en alguien que está pasando por alguna situación familiar complicada o ustedes mismos, ¿qué debemos de hacer? Número 1, rodearla de oración. ¿Y qué es rodearla? Pues orar mucho por esa persona. Y si es posible, orar con ella y si es posible que ella sepa que en otros tiempos también estamos orando por ella. El segundo punto es, con delicadeza, ayudarla a salir del aislamiento social. Muchas veces pues estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no podemos salir, ¿verdad? Y poco a poco pues invitarla a un café, ayudar.
presentarle a otros que estén ocupados en vivir. Es decir, presentarle a otros cristianos que pues están ocupados. Y así esa persona también pueda ocuparse en vivir, en ayudar a otros. Satisface sus necesidades prácticas y provee de recursos necesarios. Esto pues depende de la problemática de cada quien, ¿verdad? Y algo muy importante, intégrala a una comunión espiritual que la inspire y la aliente. Si es cristiano o no cristiano, yo siempre, últimamente les digo, pues enséñenles a meditar en la palabra, a leer, a memorizar la palabra. Y si es posible, pues llevarlas a la iglesia. Mantener en contacto para animarla con un versículo, con una tarjeta, con una llamada. Y por último, condúcela hacia la bendita esperanza del Señor Jesucristo. Y esta es la conclusión de toda consejería. Llevar a las personas a Cristo. Es necesario llevar a todas las personas a Cristo. Acuérdense, aún nosotros que ya tenemos a Cristo, cuando estamos pasando por dificultades, lo que necesitamos es que nos agarren de la manita y nos lleven a Cristo otra vez. Para terminar este tema, quiero hacer una oración que viene aquí en el libro de Alegría Indestructible. Y dice esta oración: oh Señor, el sufrimiento está tan extendido en el mundo y el dolor es tanto. Ten misericordia y despierta las almas de las millones de personas que sufren para que tengan la esperanza de alivio ahora y de gozo infinito en la eternidad. Envía a tu iglesia, oh Dios, con alivio y con la palabra del Evangelio de que hay perdón para los pecados a través de la fe en Cristo y que ningún sufrimiento aquí es nada comparado con la gloria que le será revelada a los hijos de Dios. Protege a tu iglesia, Padre, de pensamientos insensibles sobre las calamidades que dejan a millones de personas en la miseria. Y protégela también de acobardarse ante los críticos como la esposa de Job, que no pueden confiar en la sabiduría y el poder y la bondad de Cristo en medio de la miseria más inexplicable. Oh, ayuda nuestra incredulidad. Inclina nuestros corazones a tu palabra, que nos asegura que tú haces todas las cosas según el designio de tu voluntad y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado, y que tú estás actuando bien y sabiamente de formas que no podríamos ni siquiera soñar. Guárdanos en paz, oh Señor, y no permitas que murmuremos ni que nos quejemos. Danos corazones humildes y sumisos a tu mano poderosa. Enséñanos a esperar y a buscar tus propósitos finales y santos en todas las cosas. Concédenos gozo en la esperanza, incluso cuando las circunstancias nos hagan llorar. Ábrenos los ojos del corazón para que veamos la grandeza de nuestra herencia en Cristo y envíanos con manos tiernas a tocar con misericordia las miserias del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta oración nos habla del envío también, ¿verdad? De que nosotros somos estas herramientas en las manos del Señor para llevar este consuelo y esta esperanza al mundo. Entonces, esperemos que podamos ser esta esperanza al mundo. Entonces, vamos a terminar este tiempo.